Y listo. Vale, como no han tenido clases con el profe, ya que el viernes fue feriado, no alcanzaron a ver flujo de caja, por ahora. Supongo que lo van a ver el viernes con el profe. Así que por el minuto vamos a volver a repasar lo que es el análisis financiero, inversión inicial y cuadro de amortización, con la estructura de capital. Para que reforcemos esa parte, para que estén eh, bien expertos en ese sentido antes de empezar a calcular un flujo de caja, porque necesitan tener bien esa parte para comenzar con el flujo. Así que eh, vamos a ver el caso. ¿Tienen todo el caso ya, cierto? ¿Lo descargaron todo el todo? Sí. Sí. Vale. Entonces, vamos a ver el caso. Y ahí está. La compañía Vista Hermosa, sociedad anónima, se dedica a la industria hotelera y para el año 2020 planifica levantar un nuevo hotel en Viña del Mar. Dicha inversión significaría realizar los siguientes desembolsos: adquirir un edificio por 170.800.000, comprar dos vehículos por 12.880.000 cada uno. Debe realizar dos estudios, uno financiero por 1.260.000 y otro de mercado por 1.540.000. Finalmente, para que el proyecto pueda funcionar sin mayores contratiempos, el primer año se requieren 30.800.000 pesos. Los dueños de la compañía han definido la siguiente estructura de capital: apalancar con el Banco Santander un monto equivalente al 33% de la inversión total inicial. El banco le otorga un crédito equivalente a 6 cuotas, cada una con vencimiento anual, una tasa de colocación del 2,1 trimestral. El saldo sería aportado por los dueños. Respecto a la información de mercado, se sabe que la rentabilidad entregada por un banco en un depósito a plazo es de un 2%. El riesgo asociado a la industria es de un 8% sobre el riesgo de mercado y el indicador IPSA es de un 14%. La compañía presenta el 31 de diciembre del año 2019 la siguiente información, con su balance clasificado y con su estado de resultados. Preguntas o desarrollo. Realizar un análisis financiero a la compañía. Calcular la inversión inicial del proyecto. Analizar la estructura de capital y calcular el cuadro de amortización. Y analizar la factibilidad de realizar el proyecto. Vale. ¿Hasta ahí alguna duda con lo que leí? No. Perfecto. En este caso, les voy a pedir que sean lo más participativos posible. Para eso les subí al aula virtual también un archivo Excel con la estructura del caso, para que no estén copiando las cosas y les sea más fácil en el orden. Así que voy a abrir la misma estructura yo para que empecemos a calcular. Vale, entonces esta es la estructura. Aquí tenemos el balance, tenemos el estado de resultados y acá abajo le anoté al tiro los ratios, obviamente sin calcular. Pero aquí están con sus fórmulas, todo el tema. Así que vamos a comenzar a calcular. Necesito que ustedes vayan calculando y me vayan diciendo. Yo también lo voy a ir haciendo en el momento, pero que necesito que ustedes vayan calculando y me vayan diciendo los montos. Entonces, comencemos calculando la inversión inicial. Vale. Entonces, acá, como ya sabemos, tenemos que separar la inversión inicial dentro de los tres variables que tiene: activos no corrientes, estudios y capital de trabajo. Entonces, en activos no corrientes tenemos el primer desembolso, que sería un edificio. El edificio tiene un valor de 170.800.000. Ahí. Luego, se deben comprar dos vehículos por 12.880.000. Les ponemos vehículos. 12.880.000. Vamos a colocar por dos, porque son dos vehículos. Entonces, en total son 25.760.000. Tenemos que realizar dos estudios. Un estudio financiero
por 1.260.000 y tenemos que realizar un estudio de mercado por 1.040.000. 540.000, perdón. Vale. Y por último, tenemos que colocar que para que el proyecto pueda funcionar sin mayor contratiempo el primer año se requieren 30.800.000. O sea, eso es el capital de trabajo, o KT. 30.800.000. Vale. Teniendo todos esos datos, ¿me pueden decir cuánto es la inversión inicial? 230.160.000. Perfecto. Gracias, María José. María José creo que me contestó, ¿cierto? Sí. Sí. Vale. Entonces, aquí tenemos la inversión inicial. Calculado esto, vamos a ver la estructura de capital que optaron los dueños de la hotelera. Que en este caso va a ser que se van a apalancar con un 33% de la inversión total inicial. Entonces, dibujamos un cuadrito. Vamos a dibujar un cuadrito aquí para que se entienda mejor. La parte izquierda es la inversión inicial y estas dos se va a distinguir entre préstamo y patrimonio. En la inversión inicial tenemos los 230 millones, 160.000. Y acá tenemos que sacar el 33%, que es lo que va a financiar desde afuera el Banco Santander. Esto es financiamiento externo. Y esta parte de acá abajo sería financiamiento interno. Vale. Ahí. Entonces, el saldo va a ser aportado por los dueños, entonces nos quedaría que la recta de estos dos va a ser el aporte que van a hacer los dueños. O sea, ellos tendrán que colocar 154.207.200 pesos para este proyecto. Esta es la estructura de capital. Entonces, teniendo en cuenta estos datos, ¿cuánto sería el leverage del proyecto? Teniendo en cuenta que el leverage es igual a la razón de deuda partido patrimonio. ¿Alguien o pregunto al azar? Vale. Gonzalo Rojas. ¿Cuánto sería el leverage? Serían los 154 millones dividido por los 75, ¿cierto? Al revés. Es deuda partido patrimonio. Esta sería la Ay, deuda y este es patrimonio. pero un poco. A mí me Ah, da no. 0,40. ¿Ahí? Perdón. Sí, 0,49. eso. Ya. Entonces la misma persona que me respondió, ¿me podría explicar qué significa ese 0,49? No es necesario que usen un lenguaje tan técnico por ahora, pero que tengan la idea, cosa de que lo vamos complementando. Es como, ese es del apalancamiento. Sí, ya, Espera un poquito. ya. Yo creo que está desapalancado. Ya, Podría ser vale. porque el que está entre el 0 y 1 está desapalancado. Que eso Sí, quería decir que está como la carga muy, muy al patrimonio. sí, está correcto, pero ahí me estás indicando como el nivel de apalancamiento que tiene, y está bien, están un poco desapalancados, está en lo correcto. Pero intenta explicarme qué significa ese 0,49 para los dueños.
Que el dueño da más dinero que los bancos. Ah, no sé. ¿Sí? Ya. No, está bien, Que está el bien, está bien. Está- 49,3% va a estar apalancado externamente. ya, está bien, sí. Están todo lo correcto. Tienen una noción, pero necesito que estudien un poquito y sean un poquito más técnicos, porque el profe o sea, yo y el profe lo requerimos, pero No es, va bien, no, está bien. no es como la deuda, el 0,49 no es la deuda respecto al patrimonio. La deuda respecto al patrimonio. Sí, sí, podría ser también. Es que esa es la razón de lo que estamos diciendo, deuda partido patrimonio. Entonces, sería el 0,49, una explicación más técnica sería, o bueno, entre comillas técnica, pero más correcta, sería decir que por cada peso que los dueños aportan para el proyecto o la inversión que se requiere realizar, el banco me está aportando con un 0,49 pesos. Ese es mi financiamiento externo. Ahora, obviamente, si lo pasamos en porcentaje, va a ser un 49%. Pero yo les recomiendo que lo dejen así, en decimal, para decir que aportan por cada peso que aporta el dueño, un 0,49 aportan los bancos o la institución financiera. Pero en general está bien, tienen una razón. Y la compañera que estaba explicando lo del estándar también está correcto. O sea, si es entre 0 y 1, claro, está desapalancado. Igual todo depende de lo que diga el caso, si los dueños son audaces o son conservadores. En este caso no se los coloqué, pero vamos a dejarlo como una conclusión final para más adelante. Y ahí vamos a hacer como el análisis de este leverage. Pero en general está bien. Entonces, aquí tenemos el leverage del proyecto, 0,49. Y teniendo la estructura de capital, vamos a pasar a hacer el cuadro de amortización, colocando los datos primero. Entonces, tenemos inversión inicial. En alguna duda me interrumpen nomás, no hay problema. Y tenemos el préstamo. Entonces, en la inversión inicial tenemos los 230 millones. Y se quedó pegado esto. Se murió. Tengo un segundo que esta cosa dejó de... ¿Le aparece el monto que usted aquí, chico? No. No, hermano, no sale. ¿No? A ver, dame un segundo. ¿Qué te pasa, Excel? A ver. Si me deja guardarlo. Vamos a ver si se arregla si lo abrimos de nuevo. No quería trabajar hoy día el Excel. Vale, ahí sí. Ya. Entonces, para que no se nos estemos, vamos a escribir nosotros los números. 230, 160 en nuestra inversión inicial. Y el préstamo serían los 75.952.800, que es el 33%. Luego nos dice que nos van a dar 6 cuotas. O sea que el número de cuotas son Rodrigo, 6. Dime. ¿podrías agrandar un poquito la pantalla Sí. del Excel? Siempre se me olvida hacer eso. Disculpa. No, pero ahí está bien. Sí. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Vale. Ya. Entonces, tenemos el número de cuotas son 6. Y son pagos anuales. Yo coloco todos estos datos para tenerlo en cuenta, pero si ustedes ya están muy expertos en esto y cuentan que no es necesario, después no lo hacen. Pero es para tener todos los datos aquí en la tablita. Tenemos pagos anuales y tenemos una tasa de interés trimestral, si no me equivoco. Trimestral, déjenme ver. Una tasa del 2,1 trimestral. 0,021. Una tasa trimestral de 2,1. Entonces tenemos que transformarla a una tasa de interés. ¿Cuál sería? ¿Anual? Anual. Ya. ¿Por qué? Porque los pagos son anuales, ¿cierto? Entonces, ¿quién me dice cuál es la tasa
la tasa anual de este crédito. Voy a ir escribiendo lentamente la Rodrigo, fórmula. ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes agrandar un poquito más la pantalla? Claro. Un segundo. ¿Por ahí? Gracias. Ya. Entonces, voy a ir escribiendo lentamente la fórmula para que ustedes me digan cuál es la tasa anual. ¿Elevado a cuánto sería en este caso? Si queremos pasar la trimestral a anual, por 4, de ¿Cuatro? que, sí, exacto, de que el año tiene 4 trimestres. Luego, 1. ¿Cuánto sería entonces la tasa? ¿Alguien? ¿No? 8,67 es la tasa anual de este crédito. Entonces, teniendo la tasa anual, vamos a proceder a hacer el cálculo de la cuota. Para que no nos estemos estresando con la fórmula larga que le enseñé la primera vez, lo vamos a hacer al tiro con la fórmula que nos da el Excel, con la función pago. Entonces nos vamos como siempre acá a la pestaña fórmulas, insertar función, nos vamos a lo financiero, a las fórmulas financieras, y bajamos hasta la P de pago. Aceptar. Y aquí tenemos que llenar los datos que nos pide. En la primera tenemos que colocar la tasa, que sería nuestra tasa anual, del 8,67%. En el NPER tenemos que colocar el número total de cuotas que vamos a pagar. En este caso son 6. Y en valor actual tenemos que colocar el total del préstamo que vamos a solicitar al banco, en este caso el Banco Santander. Tenemos que colocarlo en negativo porque nuestro préstamo se va a ir disminuyendo en el tiempo en la tabla de amortización, ya que a medida que vamos pagando va disminuyendo. Entonces tenemos que colocarlo en negativo. Entonces serían menos los 75 millones. ¿Hasta ahí hay alguna duda con esto? ¿Alguien No, me nada. No, ¿Alguien me va siguiendo para que me digan la cuota, el valor de la cuota? sí, Aunque salga abajo. 16.764.299. Perfecto. Ya. Entonces, teniendo todos estos datos, pasamos a calcular el cuadro de amortización. Un poquito para aquel lado. Entonces ponemos los números. El número de cuota, interés, amortización y el saldo. Y entonces, en la cuota 0, obviamente no pagamos, colocamos en el saldo el valor del préstamo, serían los 75 millones. En la cuota, colocamos todas las cuotas iguales de los 16 millones. Y después empezamos a calcular. Si voy muy rápido me dicen nomás. Y vamos más lento. Entonces, para calcular el interés, y para no calcularlo uno por uno, multiplicamos por la tasa de interés y tenemos que dejarla constante. ¿Cómo la dejamos constante? Con el F4. Apretamos F4 y nos tiene que quedar signo peso G, signo peso 6, que en mi caso es porque tengo esta celda en mi tasa anual. Nos queda así, apretamos Enter y la desplegamos hacia abajo. Luego, la cuota, tengo que restarle mi interés. Va a quedar eso y desplegamos hacia abajo. Y por último, al saldo le restamos la amortización. Al total del saldo, le restamos la amortización de esa cuota. Le ponemos Enter y desplegamos hacia abajo. Y les va a quedar el cuadro de amortización listo. ¿Hay alguna duda hasta ahí con ese cálculo? No, no. ¿No? Perfecto. Entonces,
¿Alguien sería tan amable de decirme cuál es el monto total de intereses que se van a pagar por este préstamo, por pedir este préstamo? Wait. ¿Cómo sacaste la amortización, sorry? La amortización es la cuota menos el interés. ¿Bien? ¿Y ahí qué preguntaste? ¿Cuál es el monto total del interés? El monto total de intereses que se van a pagar por pedir el préstamo. 24.632.995. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces, teniendo en cuenta de que yo voy a pedir un préstamo, o bueno, los dueños van a pedir un préstamo por 75.952.800 pesos, al final tengo que pagar de intereses, o mi costo por pedir este préstamo van a ser 24.632.995 pesos. Por lo tanto, al final del préstamo, en la cuota 6, ya terminando mi última cuota, voy a terminar pagando 100.585.795 pesos. Ahí está calculado el cuadro de amortización con su análisis bajito de cuánto es lo que pedí, lo que pago de interés y cuánto termino pagando al final. Hasta ahí, ¿hay alguna duda con estos cálculos? Inversión inicial, amortización, ¿o vamos bien? Bien. Bien, ya. Entonces, teniendo esto listo, vamos a pasar al... Veamos, espérate. Tenemos la inversión inicial lista, la estructura de capital y el cuadro de amortización listo. Vamos a hacer el análisis financiero de la compañía. Para eso nos vamos acá, a esta parte de acá, y vamos a calcular los ratios. El cálculo es súper simple en general, pero necesito que tengan claro qué significa cada ratio, para que al final puedan hacer una buena conclusión. Entonces, comencemos por los ratios de liquidez. El primero sería activo corriente partido pasivos corrientes. Entonces, tomamos los activos corrientes y ¿está bien de tamaño o lo hago un poco más de zoom? Por ahí. Está bien, está bien. Ah, ya. Porque si no, lo tengo muy encima. Ya, entonces, activos corrientes y los pasivos corrientes. O sea, vamos a los pasivos corrientes y lo colocamos acá. Y los dividimos. Activos corrientes, partidos pasivos corrientes. Listo. Entonces, vamos a calcular todos los ratios de liquidez y luego de eso los vamos a hacer un análisis de estos ratios. Porque en Finanzas 2, como ya se supone que nosotros ya sabemos este tema, no se pide un análisis de uno por uno, sino que agarrar todos los ratios de liquidez y hacer un análisis en general de ellos. En Finanzas 1 es distinto porque ahí se les pide hacer uno por uno para que se aprendan bien qué significa cada uno. Pero en nuestro caso vamos a hacer todos los ratios y los vamos a explicar en general. Entonces, después tenemos la razón ácida. Entonces, colocamos lo que son los activos corrientes, colocamos la existencia si es que tenemos, si tenemos existencias, colocamos los pasivos corrientes. Entonces, ¿cuánto nos da entonces nuestra razón ácida? 0,68. Ya. 0,68. Perfecto. Y al final, en la razón superácida, que solamente incluimos lo que es efectivo o equivalentes, que sería naturalmente caja y banco. Aquí tenemos caja y banco. Colocamos la caja más el banco y me da los 36 millones partidos por los pasivos corrientes. Y también me debería dar 0,68, porque solamente en activos corrientes tenemos 3 cuentas. Y por último tenemos el capital de trabajo,
que sería la resta, sería la resta entre activos corrientes y pasivos corrientes. Entonces, este menos este. Vale, entonces teniendo todos estos ratios calculados, necesito que alguien me diga cómo creen que está la empresa en liquidez. Está mal, porque está bajo 1. Está mal. Ya, Porque no va a poder, dice que no va a poder cumplir como sus obligaciones al corto plazo. Porque está bajo de 1 y se supone que lo ideal es que esté entre 1 y 2. ya. Bien. Entonces, lo que dijo la compañera está correcto, pero vamos uno por uno para que los que todavía no están bien en esta parte lo vayamos viendo. Entonces, la razón corriente es una de las menos imprecisas que tenemos, ya que contempla todos los activos corrientes que tiene la empresa. En este caso, nuestro caso, tenemos caja, banco, existencias. Por lo tanto, tenemos un 0,77. Igual es bajo, ya que no tiene muchos activos corrientes. Luego, en la razón ácida, se tienen que sacar los activos menos líquidos que tiene la empresa. En este caso sería la existencia. ¿Por qué la existencia? Porque es lo que más se demora en transformarse en dinero, ya que tenemos que primero venderla para que luego ver si nos pagan en efectivo o a crédito nuestros clientes, y recién ahí se estaría transformando en dinero. Entonces sería lo menos líquido. De ahí la fórmula de por qué activos corrientes menos existencias pasivos corrientes. Y nos daría un 0,68%. 0,68, perdón. Y por último, la razón súper ácida, que solamente nos contempla lo que es caja y banco, o efectivo y equivalente, como se llama aquí, y nos contempla solamente los 36 millones partido los 53, y también nos da 0,68, ya que solamente tenemos estas tres cuentas. Entonces, lo que nos dice aquí sería, técnicamente para una conclusión, sería que al momento de que si yo tuviese, o los dueños de la empresa tuviesen que pagar todas sus deudas al corto plazo, no podría, ya que solamente podría cubrir un 0,68 de esas deudas, o un 68% de las deudas. Y por último, tenemos el capital de trabajo acá, que es básicamente para ver si la empresa tiene, con todos sus activos, al liquidar todo, si tiene dinero suficiente para poder pagar esto. Entonces, vemos que nuestro capital de trabajo también es negativo, o sea, la empresa no está nada bien, al menos en liquidez. ¿Alguna duda en los ratios de liquidez antes de pasar a los de solvencia o endeudamiento? ¿No? ¿No? No, nada. Vale. Entonces, pasemos a los de solvencia o endeudamiento. Cualquiera de los dos nombres sirve. Entonces, partimos con la deuda de corto plazo. Tomamos el pasivo corriente. Vamos a tomar el de acá, para no ir tan arriba. Tomamos pasivo corriente y tomamos el patrimonio, total patrimonio. Este. Y lo pegamos. Y lo dividimos. Vale. Ahí tenemos un 0,47%. Luego, tenemos la deuda de largo plazo. Tomamos los pasivos no corrientes, que son los 36 millones, y los dejaríamos acá. Y tomamos también el patrimonio. Y tenemos un 0,32. Y por último, tenemos que la deuda total, que es lo mismo que si calculáramos el leverage de nuestra empresa, sería los pasivos corrientes más los pasivos no corrientes con nuestro patrimonio. Y ahí tendríamos que nos da un 0,79, que es lo mismo que si sumáramos estos dos también. Y por último, tenemos la deuda activo, que serían el total de los pasivos corrientes con los no corrientes, partido por el total activo, que serían los 203 millones. Ahí. Entonces, ya se pegó esto de nuevo. Ay, Dios mío, Excel. Yo voy a reiniciar de nuevo esto. No quiere trabajar hoy día el Excel.
compartirlo de nuevo. Ya. Entonces, partimos el total de pasivos con el total activo. Y nos da un 0,62. Ahora, que Rodrigo, alguien me diga, dime. en el último que hiciste es total de pasivo. Claro, porque serían los pasivos corrientes más los pasivos no corrientes. O sea, sería un total pasivo. Y el de ¿Por qué arriba, te da El de arriba lo 126? pero el que el de arriba da menos. 90 y ese da 126. Déjame ver qué hice mal. Tienes toda la razón. Sí. Vamos a escribir. A veces es incomprensible. Ya. Gracias, compañero. Ya. ¿Alguien me había preguntado algo? ¿O era lo mismo? Era lo mismo. Ah, ya. Vale. Entonces, teniendo estos datos, ¿cómo creen que anda con su endeudamiento la empresa? ¿Alguien? Necesito que participen, chiquillos. Aunque se equivoquen, da lo mismo. Equivóquense aquí nomás, da lo mismo. Mejor que se equivoquen aquí y no en la conclusión de una solemne. Así que denle nomás. Que tiene mucho más pasivos al corto plazo que al largo plazo y que un 79% de sus deudas en general, tanto con los dueños como con terceros, está en deuda externa. Ya, bien. Bien, ahí la compañera aprovechó también de hacer un análisis patrimonial, entre comillas, porque se fijó de que tenemos más deuda en el corto que en el largo plazo. O sea, eso es peligroso para la empresa, tomando en cuenta de que tiene muy poca liquidez. O sea, si hacemos unimos los datos y empezamos a hacer un análisis más profundo, si vemos que tenemos ese nivel de liquidez y tenemos tanto pasivo, tenemos mucho más pasivos al corto plazo que al largo, podemos ver que la empresa no está en buena marcha. Y por otro lado, lo que decía también de lo que vendría siendo el leverage, eh, de total pasivos, perdón, del total de la deuda, sería que tenemos un 0,79, un 0,79 o un 79%. Lo que quiere decir ahí entonces que por cada peso que ha aportado los dueños de la empresa, desde externo se ha financiado un 0,79. Y por último, tenemos la deuda activo. ¿Qué significa la deuda activo? ¿O qué significa este ratio? Que sería un 0,44. A ver, nomás chiquillos, si se equivocan no importa. Ya voy a hacer un chamullo que se me acaba de Ya, ocurrir. ya, Que de mi total de activos voy a ya. tener que como pagar un 44% de mis activos. Chamullo, gracias. No, está bien, está bien, está bien, si hay que intentarlo. Mira, iba bien, iba bien. Pero ahí hay un pero, mira. Del total de activos que tú tienes, el 0,44 o el 44% ha sido financiado con deuda. De ahí la razón. Ya, ya, ya. Entonces, de mi total de activos que yo tengo, de todo, de la caja, banco, existencia, terreno, edificios, vehículos, derecho de llaves, un 44% ha sido financiado con externos, deuda, ya sea de corto o largo plazo, pero ha sido financiado con deuda. Eso significa la deuda activo, pero muchas gracias por intentarlo. Entonces, por último tenemos los ratios de rentabilidad y aquí ya nos pasamos al estado de resultados. Primero, tenemos, correr un poquito más para acá. Ahí. Entonces, primero tenemos el ROA, que es la rentabilidad de los activos. Entonces, aquí, igual está explícito porque lo quise hacer así, pero dígame aquí cuál sería la deuda neta. La utilidad después de impuestos. Ya, la utilidad después de impuestos. ¿Por qué sería esa la utilidad neta? Porque eso es lo que en verdad me va a quedar a mí como utilidad. Ya le saqué todo lo que le podía sacar, todo lo que le podía restar. Perfecto.
Perfecto. Entonces será nuestra utilidad después de impuestos porque ya le quité los gastos, los costos y los impuestos. O sea, de ahí ya no me pueden sacar más plata. Ya me quitaron todo lo que me podían quitar y me quedaron los 14.182.136 como utilidad. Entonces, colocamos como utilidad neta los 14 millones y colocamos el total activo, que el total activo sería los 203 millones. Ya se quedó pegado de nuevo esto. No, sigo pegado. Me está estresando Excel hoy día. Calcúlelo mientras yo abro el Excel nuevamente. Y me dicen cuánto les da el ROA. ¿Cuánto les da el ROA? 6,95. 6,95. Entonces, voy a bajar ahí. Bueno, bajar el porcentaje que queda más bonito. Entonces, ¿qué significaría ese 6,95? Aquí ya vamos a empezar a calcular uno porque estos no dependen del otro. Así que vamos a calcular, vamos a empezar a analizar uno por uno. Entonces, el ROA, siendo la rentabilidad de los activos, ¿qué significaría el 6,95? Si los demás quieren participar, son bienvenidos. No importa que se busquen, chiquillos, denle nomás. Joaquín, ¿se te ocurre algo? ¿No? Podemos estar aquí harto rato si nadie quiere participar. ¿No? ¿Cuánto es lo que se me va a devolver del activo que yo voy a vender? ¿Mi rentabilidad que va a tener ese activo? Ya, sí, está bien, pero no es activo. El Por total de cada los activos. peso invertido en activos se obtiene una utilidad neta del 6,95. Ya, sí, van bien. Está bien. Entonces, sería que de mi total de activos que yo tenga en mi empresa, ese total me está retornando o me está generando un 6,95 de utilidades. Si todos mis activos que yo tengo en la empresa me está dando un 6,95 de rentabilidad. ¿Ustedes creen que eso es bajo, es alto, óptimo? ¿Qué creen? ¿Aló, Rodrigo? Eso ¿Sí? depende del mercado, de la industria. Ahora sí, hermano, Bien, ahora sí. bien. Depende de la industria. Tendríamos que tener los datos de la industria. Está en lo correcto la compañera. Pero si no los tenemos, ¿qué creen ustedes? Que es bajísimo. Bajísimo. Sí, la rentabilidad de nuestros activos de nuestra utilidad es muy bajo, po. Ya. Me gusta, o sea, concuerdo contigo, pero necesito que sea un poquito más técnico. Intenta no colocar esa palabra en una conclusión en una prueba. No coloques bajísimo porque el profe no le va a gustar. Pero está bien, porque de mi A de ver, mi 100%, solo un 7%, si lo aproximo, me está generando utilidad. Entonces, de mis es bajo. activos, que es la mercadería, los edificios, todo, pues, obvio, es poco, pues bajísimo. O sea, Ya, ya, bien. Pero ese es el análisis del total de mis activos que tiene la empresa o que tiene el hotel, en este caso, de su total de activos le está generando un 6,95% de rentabilidad. Entonces, teniendo ese dato, pasamos a calcular el ROE. ¿Qué sería el ROE? ¿La rentabilidad de qué? ¿La rentabilidad de qué? El patrimonio. de Bien, la inversión, hermano. Ah, del patrimonio. Entonces, agarramos el patrimonio que tienen los dueños y los dividimos. Y nos queda que tiene un 12,46%. Ahora,
¿qué significaría ese 12,46%? ¿Sí? Que el retorno de la inversión del patrimonio es un poco más alta que el retorno de la utilidad neta. Bien, ya. Entonces, mi rentabilidad de la inversión o del patrimonio, o el ROE, significaría que del total de la inversión que han hecho los dueños de la empresa o el total del patrimonio que han colocado los dueños de la empresa, ese patrimonio les ha generado o les ha retornado una rentabilidad del 12,46%. Esa sería la explicación. ¿Estaba bien lo que dijo la compañera? Retorna una inversión, o sea, retorna una rentabilidad, porque estamos hablando de porcentaje, retorna una rentabilidad del 12,46%. Bien. Luego, tenemos la rentabilidad sobre ventas. Y aquí tenemos la rentabilidad bruta. ¿Dónde está la rentabilidad bruta acá? O sea, la utilidad bruta, perdón. Nuestro margen de contribución. Nuestro margen de contribución. Bien. Entonces, vamos acá y colocamos la utilidad bruta. Y colocamos, pero ¿por qué se pega? Y colocan abajo las ventas. Se pegó, ¿no? Ah, no se pegó, qué lindo. Y colocamos las ventas, que son los 45 millones. Y dividimos. Y nos da un 71,73%. ¿Qué significa el 71,73%? Que está ganando entre su venta y su costo de venta un 71% por las ventas que está haciendo. No sé si dije mucha redundancia entre medio. Sí, no, está bien, está bien. Está bien. Pero recuerda que cuando estamos hablando de porcentaje no hablamos de ganancia, hablamos de rentabilidad. Pero está bien. Vale. Y por último tenemos la rentabilidad neta sobre las ventas. Entonces aquí tomamos la rentabilidad, o sea, la utilidad neta. Y tomamos las ventas. Y los dividimos. Y nos da un 31,09. En un análisis financiero, en una prueba, en un caso, lo que sea, ahora mismo, ¿cuál creen que ustedes es más correcto tomar para hacer un análisis financiero? ¿La rentabilidad sobre ventas o la rentabilidad neta sobre ventas? La neta sobre ventas. La neta sobre ventas. ¿Por qué? Porque ya es lo que en verdad me va a quedar a mí en la empresa y ahí tengo que ver si se lo quiero invertir o lo voy a repartir con los dueños, con los socios. En cambio, en el Va- otro se me van a ir descontando los gastos que vaya a tener, los impuestos que tenga que pagar y no voy a saber, no va a ser tan fidedigno como el neto, creo yo. Bien, sí, está bien. Entonces, teniendo los ratios listos, tenemos la inversión inicial lista, tenemos el cuadro de amortización lista, nuestra estructura de capital lista. Les voy a pedir a ustedes que resuelvan la última pregunta de analizar la factibilidad de realizar el proyecto. Recuerden que cuando uno habla de factibilidad, no es solamente que hagan una conclusión con los datos que nosotros calculamos, porque los datos o los cálculos que hicimos son súper simples, o sea, es dividir, multiplicar, sumar, restar, no tiene más ciencia. Tenemos que también tener en cuenta la coyuntura, tenemos que tener a la mano un estudio político, económico, ambiental, financiero, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta todos estos datos, teniendo en cuenta que estamos en una industria hotelera, díganme, ¿conviene o no conviene hacer este proyecto? No. No. ¿Quién más dice que no? ¿Quién dice que sí? ¿Y por qué? Yo también digo que no, porque no, Ya, respecto a cómo está la situación del turismo, todo, no es algo que a futuro vaya a repuntar.
Ya, bien. Ahí tenemos un análisis de coyuntura. Tenemos que ver por el tema del COVID-19. Estamos todos en cuarentena o algunas comunas en cuarentena, están haciendo cordones sanitarios. Obviamente, nadie va en el corto plazo a ir de vacaciones o va a pedir una estadía en un hotel. Por lo tanto, en temas de coyuntura, de temas sociales, no estaríamos bien para invertir en un proyecto. ¿Qué más? Eso sería lo social, la coyuntura actual. También me iría porque por mucho que sea 6 años la deuda que va a tener, igual va a tener que pagar una cuota al corto plazo y ya su liquidez no le da para pagar lo que ya tiene y se va a seguir endeudando. Creo que yo no se lo daría y tampoco me metería en el negocio. Perfecto. Ya, ahí tenemos un análisis financiero sobre su liquidez y su endeudamiento. Ahora, siempre cuando ustedes hagan un análisis financiero, intenten no colocar un no rotundo a un proyecto. Siempre recomienden, ustedes como analistas financieros, analizar la factibilidad del proyecto más adelante. Porque uno no sabe más adelante, a lo mejor el coronavirus a lo mejor se va, termina, y en diciembre repunta la hotelería, repunta la industria hotelera y comienza fuertemente a llegar la gente, no sé, pues en este caso Viña del Mar, y están arrendando habitaciones como locos y les va súper bien. Entonces, no intenten no colocar, decir así como no haga este proyecto nunca, así como no ve otra cosa. Sí decir, como analista financiero, se recomienda en la actualidad no hacer esta inversión por las razones que dieron ustedes ahora mismo. Eh, dan todos los datos que ustedes consideren prudentes. Por ejemplo, aquí dijeron la liquidez, dijeron el endeudamiento que tiene la empresa. Joaquín habló de la coyuntura social que tenemos en este momento. Con todos esos datos, más la estructura capital, que tenemos que es un 33%, en el caso que yo les puse ahora, no les dije cuál era el perfil de los dueños, pero si fuese un perfil conservador, no creo que a ellos les convenga arriesgarse a invertir en esto. Hay una cosa que se me olvidó calcular acá y que nadie tampoco me dijo, y que tampoco lo puse en la guía. ¿Alguien para entretener No un nos rato? falta sacar el porcentaje de cuánto es lo mínimo que le tengo que pedir a Exacto. esa mismo. Sí, exacto. Así que un reto para mí, por no colocarlo en las preguntas, pero calculémoslo al tiro. Entonces, vamos a calcular el CAE o el costo de oportunidad. Lo vamos a calcular acá para que tengamos más espacio. Colocamos costo de oportunidad. Siempre nos queda algo por calcular. Entonces, tenemos el costo de oportunidad. Dice, respecto a la información de mercado se sabe que la rentabilidad entregada por un banco en un depósito a plazo es de un 2%. El riesgo asociado a la industria es de un 8% sobre el riesgo de mercado y el indicador IPSA es de un 14%. Entonces tenemos el libre de riesgo, riesgo de mercado y beta, que aquí colocamos una B para no colocar la beta. Entonces dígame los datos de cada uno. ¿Cuánto sería RF o risk free o libre de riesgo? El 2%. ¿Por qué? Porque si yo coloco mi plata en un depósito a plazo en un banco, me va a generar una rentabilidad del 2% anual, que es poco, es un 2% de lo que yo coloque, pero es segura. Nadie me va a quitar ese 2%. Entonces, tenemos un 2%. Luego tenemos el riesgo asociado al mercado. ¿Cuánto sería? 1,08. 1,08. ¿Alguien dice otra cosa? Participen. ¿Sería No, uno no, sorry, ese era mi beta. Ese es beta, el 1,08. ya? ¿Los demás qué dicen?
Y ¿Alguien? mi RM vendría siendo el 14%. Ya, bien. Chicos, necesito que participen para que se nos haga más amena la clase. Igual le agradezco a la María José que me está respondiendo todo, pero necesito que todos participen. Entonces, tenemos que beta un 1,08 y nuestro riesgo de mercado es un 0,14. Esto lo vamos a buscar el porcentaje también, que sería un 108. Entonces, teniendo esto, ¿cuánto sería mi costo de oportunidad? ¿Cuánto sería? ¿Alguien? ¿Les digo eso? Sí, creo que sí. Lo estaba sacando. Sí. ¿Sí? ¿A todos les da lo mismo? Vale. 14%, ¿cierto? 14,95. 14,95, 14,96. Sí. Ya. Entonces, teniendo un 14,96% de costo de oportunidad, ¿qué significaría ese porcentaje? ¿No? ¿Nadie? Que es lo mínimo que le debo pedir a la inversión que me devuelva. ¿Lo mínimo de qué? El mínimo porcentaje de rentabilidad que me debe devolverle la inversión. Y si lo Ya, hablamos en ahí, monto, serían 34 millones, que es lo mínimo que me debía dar de utilidad. vale, excelente. Sería 34. ¿Cómo lo calculó la compañera? Tomó la inversión inicial, y la multiplicó por el CAE. Y eso sería la ganancia que le estaría exigiendo los dueños de la empresa al proyecto. Esa sería la ganancia, que estarían en pesos, ya que aquí estamos hablando de rentabilidad. Así que gracias a la compañera por participar. Entonces, teniendo ahora en cuenta todos esos datos, como conclusión final, y ahora si alguien más quiere aportar, bienvenido sea, ¿hacemos o no se hace el proyecto? ¿Alguien más quiere aportar algo? Aunque ya creo que está claro, pero ¿alguien más quiere aportar ahí con alguna conclusión? Hola, yo quería hacer una consulta. Dime. ¿Tú grabas las clases? Sí, estoy grabando ahora. ¿Cómo lo hago para ver tus clases? En el aula virtual todos los días subo las clases. Apenas termine esto, pasan unas 2 horas y subo la clase al aula virtual. Ah, ya, gracias. Ya. ¿Hay alguna otra conclusión acerca de este caso? ¿Entendieron bien cómo hacer un análisis financiero, económico, político, de coyuntura, así como hacer una conclusión final de si se realiza o no un proyecto? Si tienen duda, igual digan, porque si nos vamos haciendo un poco más expertos en este caso. Porque después esto es un análisis súper básico, ya que aquí tenemos datos súper pocos. Ya cuando empecemos a ver el flujo de caja, ahí vamos a tener datos para divertirnos, para sacar conclusiones. Por eso necesito que sepan hacer bien una conclusión con estos datos. Ya que el profe una vez enseñó flujo de caja, agarra la moto y se va súper rápido en lo que es flujo de caja. ¿No hay dudas? ¿Algún aporte a la conclusión que hicieron los compañeros?
Entonces dejamos ahí el caso de Hotelera Vista Hermosa. Antes de dar por concluida la clase de hoy, con el caso que les dejé que tienen que entregar, por cierto, el viernes 8 a mi correo. ¿Hay alguna duda con ese caso? ¿Van bien? Yo tenía Sí, una duda. nos faltan solo las conclusiones a nosotros. Ya, bueno. ¿Quién tenía una duda? ¿Me escuché una duda? Yo, acá, Dime. Cristian. Déjame abrir un poquito el caso. Vale, Cristian. Aquí está. En la utilidad del periodo esa hay que calcularla, ¿cierto? La utilidad de Pedro sí hay que calcularlas. Ya. No, bueno, entonces era así, me falta como la última parte. Ya, vale. Sí, pero hay que calcularlas. Eso lo sacas ese dato del estado de resultados. Esa es Ya, como la sí. ayuda que te puedo dar. Así que si no tienen más dudas, estaríamos dando por finalizada la clase de hoy. Para responder bien la duda del compañero, aquí estamos en el aula de Finanzas 2, nuestra aula. Y aquí voy subiendo las clases de hoy. Mira. Por ejemplo, esta es la clase del día viernes 24. Después está el video del 27. Y creo que es la última. Y ahora vendría la tercera. Entonces tú abres el link y te envía directamente a YouTube. Y ahí te sale la ayudantía. Por si acaso. Entonces ahora yo en un par de horas más voy a subir esta clase. Por si alguien no pudo venir y la quieren ver de nuevo. Oye, ¿y el profe también graba las clases o no? Sí, también la sube. ¿Las sube? Porque el otro día estaba buscando las clases del A ver, profe. déjame ver. No, A ver, no me déjame ver. aparecían. A ver, dice clase del 17 de abril. Hasta las 2. Está en YouTube las clases del profe, por si acaso. Sí, también está la clase del profe, aquí están. Ahí está la clase del 27. Del 24, que fue la última, si no me equivoco. Sí, esa fue la última. Sí, la del Ah, pero 27. ¿es el link o el video? No, ese es el link que te lleva a un link de YouTube donde está la clase. Ah, perfecto. Tú pinchas el link y te lleva a un link de YouTube, a un enlace de YouTube, y ahí tú vas a ver la clase. Ya. Por instrucciones de escuela, nosotros tenemos que subir las clases a YouTube. Entonces nosotros asociamos ese link y tú aprietas el enlace y te lleva la clase a YouTube. Rodrigo, Ah, ya. Dime. Gracias. tengo una pregunta sobre lo mismo. Es que lo que pasa es que un profe en otro ramo nos dijo que ya no iban a seguir subiendo las clases a YouTube. Que era por orden de la escuela, pero no cacho ahora. Ahí me pillaste, porque yo no, o sea, yo por lo menos no recibo ninguna. No sé si tendrá que ver porque ahora ustedes tienen un usuario de Teams, les crearon un usuario de Teams, no sé si tendrá que ver con eso. Se supone que ahora todos podrán entrar y tener acceso a Teams de un libre acceso, Ah, ya. pero no sé si tendrá que ver con eso. Pero de todas maneras, en lo personal yo voy a seguir subiendo las clases a YouTube, por si hay algún compañero que no puede venir o etcétera, o ustedes quieren volver a ver las clases. Yo la subo igual. Voy a seguir haciéndolo dentro del semestre. Ah, ya, ya. Pero no tengo la información de los otros profes cómo manejarán ellos. Así que eso, chicos, no sé si tienen más dudas. No, por acá no. ¿No? Vale, chicos. Entonces, bueno, cualquier cosita me escriben a mi correo o al WhatsApp. Espero el caso el día máximo como plazo el viernes 8. Dentro del día, tampoco hay una hora, pero dentro del día. Traten de no pasarse del viernes. Y eso, así que cualquier cosa nos estamos comunicando. Que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Adiós, chao, chao.